El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio. Ya es viernes, hoy es el tema sobre la mesa, el tema, bueno, postelectoral y desde luego la principal preocupación que hay, especialmente en los sectores productivos que no han respondido todavía con claridad respecto al tema de este mes que quedará en un vacío. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que el Congreso, el nuevo Congreso, luego del resultado apabullante de Morena, que incluso podría tener mayorías calificadas en el tema de la Cámara de Diputados, parece que no así en la Cámara de Senadores, bueno, podrían de alguna forma aprobar muchas cosas. Es el análisis que hoy tenemos, Víctor Hugo Hernández, su servidor Raúl Frías Lucio, con este tema sobre la mesa. A ver, Víctor, ¿qué tal? Te saludo con mucho gusto. Sí, de acuerdo con los resultados hasta el momento, estamos hablando que para que la Cámara de Diputados pueda tener una mayoría calificada, es decir, que tenga más de 2/3 partes para poder hacer reformas constitucionales, todo parece indicar que luego del tsunami de Morena de la jornada electoral del domingo pasado, podrían alcanzar fácilmente los 333 diputados que se requieren entre Morena y aliados. ¿Y a qué voy? En la actual legislatura, la que actualmente está funcionando, Morena y aliados tuvieron 281 diputados. No alcanzaron los 333, pero con los resultados que hasta el momento ha dado a conocer el Instituto Nacional Electoral, sí, Morena y aliados podrían tener entre 346 y 380, o sea que en cualquiera de los escenarios podría tener los 333 votos para poder aprobar modificaciones a la Constitución. En el Senado hay una pequeña diferencia, de acuerdo con las expectativas, podrían llegar a tener de 76 a 88 senadores. Sí, se necesitan 86, pero de acuerdo con los datos que hay hasta el momento, podría tener más o menos, se calcula, 82 senadores, es decir, les faltaría 4 para lograr la mayoría calificada que se requiere para modificar la Constitución. Y un dato adicional, Víctor, antes de darte la palabra. El presidente ha insistido que hay un paquete de 18 reformas que va a presentarlas el 1 de septiembre. Claudia Sheinbaum protestará, la actual presidenta virtual, protestará como presidenta el 1 de octubre, es decir, hay 30 días, ¿sí? ¿Y qué es lo que está generando esta incertidumbre en donde los mercados están reaccionando mal? Nuestro peso ya se devaluó 2 pesos frente al dólar, ¿sí? Y esto de alguna forma no ha dado certidumbre. Lo que ha dicho Ignacio Mer, lo que dice también el mismo presidente, no ha permitido lo que Claudia Sheinbaum, seguramente viendo el escenario, sí está tratando de calmar los mercados, hablando con el director del Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional, tratando de decir que van a analizarse estas reformas para tratar de dar certidumbre. Mira qué cosas tenemos. Sí, ahora sí, como dicen, Raúl, brincó la liebre por donde menos lo esperábamos, ¿no? O sea, finalmente lo que no se pudo hacer a través de una oposición, ya sea por su organización, por su capacidad para poder liderar movimientos sociales, lo que se intentó hacer a través de la sociedad civil, que también en su momento tuvo su fuerza, su influencia. Bueno, pues ahora se viene a presentar por el lado menos esperado, yo creo, para el propio presidente y para el gobierno actual, que tiene que ver con los mercados. Finalmente los mercados responden y yo lo veo como un estate quieto, ¿no? Como un aviso de espérense, está bien, qué bueno que hay continuidad, pero esa continuidad también tiene límites, hasta dónde vamos a llegar con ese proceso de continuidad, qué sí se debe de cambiar o no. Hay algo que yo lo veo así, Raúl, el escenario nuestro interno, en donde sí es necesario que hagamos ajustes, que hagamos modificaciones a muchas de nuestras estructuras que actualmente tenemos en materia de seguridad, de poder judicial, de instituto electoral, de reforma político-electoral, de los órganos autónomos. Sí, todo es perfectible y mejorable, lo sabemos hacia el interior, nosotros.
Pero lo que no nos parece a muchos, y me parece que eso te incluye a ti, no sé, estoy hablando por ti sin derecho, es las formas y las maneras, porque creemos que los consensos son importantes, claro. que los consensos y que la voluntad genuina y legítima de buscar algo mejor para la sociedad sea lo que impere, y no un interés político, no un capricho de un presidente o de un funcionario en particular. Y yo creo que ahí está el punto. Creo que estamos entrando en una etapa, Raúl, en que tenemos que hacer como en su momento lo hizo España con su Tratado de la Moncloa, como lo hizo Taiwán o como lo han hecho otros países, que han tenido que ponerse de acuerdo de una buena vez por todas qué sí se puede hacer y qué no se puede hacer. Porque de lo contrario vamos a entrar en una vorágine similar a la que tuvimos en los últimos meses, pleito tras pleito, que tenía el contexto electoral, ahora no lo tiene, pero finalmente los mismos problemas de ayer son los que estamos viendo ahora. Sí, los mismos problemas, pero el escenario es diferente, Víctor. En los países que tú mencionaste, es diferente, ya no es electoral. Había un equilibrio y participación de las fuerzas. La gran diferencia es que en México, el domingo pasado, la mayoría de los mexicanos votaron por un solo color, por un solo proyecto. Y esto de alguna forma, sí, fíjate, ahora resulta que la virtual presidenta de este país, Claudia Sheinbaum, es la que tiene la cautela, ¿sí? Porque inmediatamente en cuanto anunció, claro, por ejemplo, a su secretario de Hacienda, Rogelio de la O, sí, no fue suficiente para que el mercado reaccionara y empezara a deslizarse nuestro peso frente al dólar. Ahora, es cierto, sí, estaba el peso, el superpeso estaba de alguna forma sobrevaluado frente al dólar. A nadie le conviene tampoco tener un dólar tan barato, incluso a nuestro país. Pero aún así, sí, estos movimientos generan este deslizamiento que ya es de 2 pesos hasta hoy, sí, sobre el dólar. Pero de alguna forma, aquí lo que resulta es que ahora Claudia Sheinbaum es la que está llevando la cautela. Ella habla de un proceso donde se pueda analizar. Que es la que trae el tigre. Sí, claro, desde luego. Sabe que de alguna forma la situación puede estar prendida con alfileres y necesita esta cautela. Por eso llama la atención que hayan hecho estos llamados irresponsables, yo diría, de Ignacio Mier y del señor Monreal, ¿sí? Que meten ruido a lo que la presidenta virtual, hasta el momento, sí está diciendo: nos vamos con cautela, vamos a revisar las iniciativas, vamos a hacer una consulta, sí, sobre los temas que seguramente van a ir, Víctor. O sea, no tengo la menor duda de que la reforma al Poder Judicial se va a dar, de que muchas de la desaparición de las reformas de estos órganos autónomos se van a dar. Sí, es un tema ya muy cantado. Y lo dijo y lo señaló Claudia Sheinbaum en campaña. Entonces no se puede esperar otra cosa, pero sí de alguna forma hacerlo en los tiempos y en el momento. Entonces me parece que sí es importante que en este caso los morenistas y quienes tienen el control de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, sean cautelosos y vayan de acuerdo con el discurso que la virtual presidenta está haciendo. Pero no solamente eso, López Obrador hoy le mete más limón a la herida, diciendo que es que, pues el mismo discurso de 5 años y medio, ¿no? De alguna forma, sí, pues dice, es que el peso sigue siendo la moneda más fuerte frente al dólar del mundo. Sí, a ver, a veces se pierde un poquito como ha sido nuestro presidente en los últimos tiempos. Fíjate, así es que hay que ver. Sí. Sí, perdón, termina tu idea, termina la idea. Sí, no, te comentaba, o sea, la idea de tener un parlamento abierto que propone Claudia Sheinbaum, me parece que eso de alguna forma abre esta posibilidad. Van a hacerlo, pero me parece que de alguna forma ve y marca ese tipo de cautela ante cómo están reaccionando los mercados en este sentido. Claro. Sí, claro, bien dice, no es lo mismo verla venir que venir con ella, ¿verdad? Finalmente los problemas los va a tener la señora Claudia Sheinbaum en unos meses más. Pero fíjate, Raúl, como esto para mí yo lo veo como un síntoma y uno de los riesgos de los que precisamente hablábamos el día de ayer. Cuando el poder lo tienes todo, cuando el control lo tienes todo, también con ello llevas no solo responsabilidades, sino también la posibilidad de grandes errores. Y aquí el asunto es que también
todo el poder genera también arrogancia, genera soberbia, genera egos. Yo lo que ayer vi fue unos protagonismos enormes de los que salieron rápidamente a decir, tenemos el carro completo y vamos por lo que queremos hacer. Seguramente queriendo quedar bien con el presidente, porque no dan paso sin guaracha. Ahí la cuestión era hacerse visibles y decir, ya ven, ahora vamos con todo y le vamos a entrar de lleno. No contemplaban a los mercados que están atentos y ya les dieron del primer calambrón. Yo pienso que de esto, como en todo, debe haber mesura y sobre todo debe haber consensos. Aún y con que tengas todo a tu favor y que tengas sobre representación en la Cámara de Diputados y Senadores y que hayas llegado con un voto mayoritario como nunca en la historia, es tu obligación los consensos, porque no quiere decir que todos los entes, ni todas las organizaciones, ni todos los grupos estén a favor. Como en todo país democrático y donde hay muchos intereses, pues hay otras posiciones. Sí se le dio todo el punch, pero hay muchos entes que tienen otra manera de ver la economía, de ver la política, de ver la vida y dentro de nuestra propia sociedad, y deben de ser escuchados. Esos no se han ido fuera del país, ni se van a ir. Esas empresas siguen aquí, pero lo que quieren ver es moderación y cautela, y eso es lo que esperan. Yo así lo veo. Y yo le agregaría, quieren Estado de Derecho, Víctor. A ver, un inversionista... Eso, acabas de resumir. Y muy no bien. solamente los inversionistas, los mismos mexicanos. Queremos un Estado de Derecho. Queremos que el que la hace la pague, que el que es corrupto sea sancionado, que se recupera lo robado. O sea, eso es lo que queremos, Estado de Derecho. Y el problema es que, por ejemplo, en la propuesta que hay sobre el tema del Poder Judicial, a ver, aquí lo hemos platicado tú y yo muchas ocasiones, o sea, no podemos dar un voto de confianza al Poder Judicial como está, ¿sí? En donde el 98% de los casos están en impunidad, donde no hay, no se respeta la ley, ¿sí? Donde hay corrupción. Entonces, a ver, el tema es, una reforma al Poder Judicial es necesaria, es urgente. Lo que propone el presidente López Obrador me parece que no nos llevaría a tener esta parte de efectividad de un poder judicial, donde magistrados y jueces de alguna forma trabajen a favor del pueblo de México. El problema que está proponiendo es que jueces y magistrados sean electos por voto, y eso distorsiona. Por voto popular. Es voto popular, eso distorsiona. Entonces, esos son exactamente los elementos que me parece fíjate, Raúl, ponen en riesgo la posibilidad de tener un Estado de Derecho. Pero fíjate cómo en tu propia narrativa vamos en la misma frecuencia. ¿Estamos de acuerdo en el problema? Sí tenemos un problema. Claro que tenemos un problema que se llama Poder Judicial, y la prueba está de que, ya lo has dicho, más del 90% de las causas que se persiguen quedan impunes. Ya sabemos la corrupción que impera y cómo se las gastan. Entonces, en algo estamos de acuerdo. Sí hay que cambiarlo y transformarlo. Bueno, es un punto. Ahora viene el cómo hay que transformarlo. Ahí vienen los detalles. ¿Es con el voto popular? ¿Es con jueces populares? Bueno, y si es con jueces populares, ¿cuál va a ser el proceso? Cualquier juez puede llegar y en un puesto que sabemos es de súper especialización. Entonces yo creo que ahí están los asegúnes, ¿sí? Claro. Entonces ahí es donde tenemos que encontrar el punto de acuerdo. Y yo creo que la moderación por parte del gobierno que lleva la batuta y también de nosotros como sociedad, también al participar debe ser el hilo conducente. Sin duda. Bueno, ese es sobre el tema del Poder Judicial. Está, por ejemplo, el tema de las pensiones, está el tema de reducir los gastos de los partidos, esta reforma electoral que hoy vemos también, pues no sé si las deficiencias que ha tenido el INE tienen que ver también con los recortes que se le aplicó para tratar de mermar este organismo, la eliminación de los organismos autónomos, el Instituto Nacional de Transparencia, que desde mi visión sería un error, ¿sí? Porque eso no permite poder tener pues una rendición de cuentas con los datos y la transparencia que esto te da. En fin, me parece que eso es lo que de alguna forma hoy está generando esta tensión. La diferencia que hay entre la visión de la virtual presidenta de este país y los grupos de Morena que de alguna forma también están hacia el interior de la Cámara y del Senado en estas diferencias. Creo que hay que ser cautelosos en el tema. Fíjate, acabas de mencionar un punto fundamental, Raúl, que es cierto. Los grupos hacia el interior, las diferentes corrientes
a las que se va también que enfrentar y va a tener la presión la propia presidenta, que son esas corrientes radicales que quieren un cambio de a rajatabla, y aquellas que dicen, bueno, vamos a negociar, vamos a moderar, vamos a ver qué corriente es la que se impone, ¿no? Porque eso es una verdad. Morena se mueve así, con radicales, no radicales, conservadores, y tiene de todo tipo, ¿no? Son tribus. Así es, y bueno, ya veremos. Por lo pronto este fin de semana siguen los conteos distritales, siguen los conteos municipales, se están entregando las constancias de mayoría y seguramente el próximo domingo la mayoría de los funcionarios o de los políticos electos recibirán sus constancias correspondientes y de ahí lo que serán las impugnaciones y los temas desde luego a resolver jurídicamente. Así es que el proceso sigue este camino, Víctor. Gracias. Te mando un saludo, Raúl. Buen fin de semana. Igualmente. El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio.